Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy, marzo 20 del año 2026. Un gusto volverlos a ver, mis hermanos queridos. El tiempo pasa volando. Ante todo, quiero saber si se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, muy bien. Mis hermanos queridos, qué bueno volverlos a ver. Abrazo grande a la distancia ahí a la señora ahí presente, la mamá de nuestro hermano Julián, allá en Buenos Aires, Argentina. Qué lindo que es Buenos Aires, Argentina, Dios mío. En algún momento, si al Señor le place, regreso por allá a comer ese rico asado, el mejor asado del mundo. Pero bueno, un abrazo a mi hermano Julián, a toda esa gente linda de Radio Salvación. Este video lo pueden volver a escuchar por diferido en radiosalvacion.com.ar. Saludos a toda esa gente linda allá en Altagracia, Argentina. También para la gente de Florida Blanca, ya en Colombia. Abrazo grande a la distancia. También para Jenny Patricia, perdón, para toda Colombia, para toda Argentina, para toda Sudamérica, para todo el continente europeo, para todo el planeta. Ahí está, mi hermano. Y así literal, no una anécdota, que no digo todo el mundo. Bueno. Mis hermanos queridos, hoy vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 12. Hoy vamos a ver testificando de Cristo. Quiero recordarles que esta transmisión es patrocinado, óigalo bien, por la pura misericordia de Dios. Así de sencillo, por gracia hemos recibido, por gracia compartimos. Usted no tiene que estar pagando absolutamente un solo centavo. Para nada, mi hermano querido, para nada. Así que vaya tomando su cuadernito de apuntes, tenga su Biblia a la mano y también su bolígrafo y sobre todo la predisposición de aprender. Hoy vamos a ver este tema que es muy lindo, mis hermanos queridos. Voy a ponerlo en pantalla, pero antes, mis hermanos queridos, próximamente, Apocalipsis. ¿Qué falta por cumplirse? Con nuestro invitado de lujo, el doctor Gilberto Rufat, nuestro amigo, hermano, pastor, el doctor Gilberto Rufat. Apocalipsis. ¿Qué falta por cumplirse? Así que mis hermanos queridos, estén atentos que próximamente se va a dar esa transmisión si al Señor de la Gloria le place. Bueno, ahí donde ustedes están, bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por este espacio que has permitido con hermanos, amigos, para que podamos salir bendecidos esta noche y que no solamente con este estudio nos quede dando vueltas en nuestra mente, en nuestro ser, sino también podamos compartirlo a todo el que más podamos. Que tu Santo Espíritu ayude en ese proceso y solo tú sabes quiénes son los que verdaderamente van a recibir esa semilla. A nosotros no nos compete saber quién sí, quién no. Nosotros a lo que nos compete, a llevar el mensaje a todo el que más podamos. Te rogamos, te suplicamos, Padre amado, quédate con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Bueno, lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, aquí no les comparto a ustedes aquí internamente porque ustedes han venido armados hasta los dientes. Pero los hermanos que están viendo la transmisión, ustedes lo pueden ver ya el texto. Así que mis hermanos queridos, síganme con cuidado.
tenemos el versículo 8, dice, por tanto. Óigalo bien, cuando decimos por tanto, es porque venimos hablando de algo. Hay un contexto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Oiga bien como lo dice el hermano Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Cuando el texto menciona no te avergüences, tenemos en el original griego mi oun epaischintis. Esta es una frase clave y significa literalmente nunca te avergüences, y no significa que dejes de avergonzarte. No. Su forma gramatical es un subjuntivo aoristo pasivo deponente, el cual no implica que Timoteo estuviese avergonzado, sino más bien una exhortación a no avergonzarse. ¿Cómo así, mi hermano David? Miren, el aoristo del verbo epaischinomai expresa la idea de tener mucha vergüenza de algo, pero la negación que antecede al verbo convierte el significado en lo contrario. Por lo tanto, Timoteo no debía tener vergüenza. Así que el apóstol Pablo simplemente le recuerda a Timoteo que nunca vaya a dar espacio a la vergüenza en su vida respecto a la predicación del evangelio o al testimonio de Cristo. Cuando el texto menciona de dar testimonio de nuestro Señor, ahí tenemos en el original griego tor martirion ton kyrio imon. Esta frase significa el mensaje del evangelio respecto al Señor Jesucristo, que era considerado como religión ilícita por Roma. Primera de Corintios 1:6 lo corrobora, segunda de Tesalonicenses 1:10 y Juan capítulo 15 versículo 26. El apóstol exhortó a Timoteo a continuar predicando los sufrimientos de Cristo y a identificarse con Pablo como prisionero espiritual del evangelio y prisionero físico por este. Lo corroboramos en Génesis capítulo 3 versículo 15 e Isaías 3:18. El texto griego no dice dar testimonio, sino que dice no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. El testimonio del creyente es siempre acerca de Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Recuerden que a los discípulos les prometió que enviaría al Espíritu Santo y les dijo que daría testimonio de él y que ellos darían también testimonio juntamente. Corroboramos esto en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. En la ascensión también les indica que ellos serían testigos suyos, enviándolos a todas las naciones, como dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando el texto menciona ni de mí, preso, suyo, ahí tenemos la frase en el original griego midi emeton desmion aftou. Noten que no dice Pablo preso de los romanos, no dice Pablo preso de Nerón, sino que era preso de Cristo Jesús, porque a consecuencia de predicar al Señor, se encontraba ahora encarcelado por segunda vez en Roma. Como ejemplo para todos, el apóstol nombra a Onesíforo, diciendo que no se avergonzaba del apóstol encarcelado por el evangelio. La condena de Pablo no podía ser otra que la del malhechor, posiblemente acusado de sedicioso al seguir a uno que para la justicia romana había sido muerto por esa causa al hacerse rey de los judíos. Por tanto, levantarse contra la única autoridad que era el emperador, así que al avergonzarse de él equivaldría a sentir vergüenza de la causa de Cristo. El apóstol siempre enfatiza ese pensamiento en conexión con la idea de ser prisionero. Recuerden que hay una diferencia entre ser esclavos del pecado versus esclavo de Cristo Jesús. El que no conoce a Cristo Jesús sigue siendo esclavo del pecado. El que conoce a Jesús, el que ha nacido de nuevo porque ha sido regenerado su corazón, porque mora el Espíritu Santo en su ser, en su vida, ¿no verdad? ¿Qué va a pasar? No es esclavo del pecado, sino que ahora pasa a ser doulos o esclavo de Cristo Jesús el Señor. Pero hay una diferencia, hay una gran diferencia. 1000 veces yo prefiero ser esclavo de Cristo Jesús y no esclavo del pecado. No estoy diciendo que nunca más vamos a pecar,
Primera de Juan 1.8 y Primera de Juan 1.10 lo corrobora. Ojo al detalle. Lo que pasa es que el cristiano ya no es esclavo del pecado, ya no practica el pecado. Al cristiano, como cristiano, por la presencia del Espíritu Santo, nos duele. ¿Qué le hice a la hermana aquí presente, la hermana Julia? Ay, Dios mío. ¿Qué le hice al hermano Julián? Lo lastimé, lo ofendí. Mira cómo, ¿qué voy a hacer? No. Imagínense, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. No está ahí como muchos predicadores ahí que cometen pecado, e incluso pasan años, incluso hasta con otra persona como esposa, que no es su esposa. Pero ese es otro tema que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos. Seguimos porque el tiempo apremia. Bueno, estaba preso, decía, por propósito de quien lo había salvado y llamado al ministerio de la evangelización. Aparentemente era un prisionero del emperador Nerón, pero solo en apariencia. Su estado era una concesión de la gracia divina y obedecía al plan que el Señor había trazado para su ministerio, condenado a muerte. Pareciera que Nerón tenía en su mano el destino de la vida del apóstol, pero no era el emperador el que tenía el destino en su mano. Quien tenía el destino en su mano era nuestro Señor y Salvador Jesús. Bendito sea su nombre. No hay absolutamente nada que pase en esta tierra, en el caso sobre todo de los cristianos, sin que Dios no lo sepa. Dios ya sabe todo de antemano. Muchos podían confundir a Pablo con un malhechor por estar preso, pero su causa no era otro delito que predicar el evangelio. Cuando el texto menciona si no participa en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, según el dunamis de Dios o el dinamín, Theu. El apóstol Pablo con frecuencia creaba nuevas palabras griegas usando la preposición sin, que significa participar conjuntamente con. Ejemplo, sufrir con, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3. Morir con, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 11. También ahí vemos vivir con. También tenemos reinar con, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 12. Miren en el texto griego, la frase participa de las aflicciones es una sola palabra en imperativo aoristo activo que significa comparte el soportar sufrimientos. E implica que Timoteo debe estar dispuesto a sufrir maltrato, a recibir su parte de persecución juntamente con Pablo, y esto no con su propio poder, lo cual sería imposible sino según el poder de Dios, según el dunamis o dunamis, viene de dunamis de Dios. Este poder infinito lo capacitaría hasta poder incluso soportar la muerte. De igual manera debemos estar dispuestos a tomar parte, compartir y participar con los que sufren por causa del evangelio. Las aflicciones por Cristo no deben considerarse como una situación extraña, sino como algo que debe esperarse. Primera de Pedro 4:12 lo corrobora. La Nueva Versión Internacional dice: comparte conmigo el sufrir. La Biblia de las Américas dice: participa conmigo en las aflicciones. Otras versiones de la Biblia dicen: sufre trabajos conmigo. Mis hermanos, el sufrir por Cristo Jesús es el honor más grande para el creyente en esta vida, porque sin la cruz no puede haber corona. Hechos 5:41 lo corrobora, Mateo 16:24, Gálatas 6:12 y Apocalipsis 2:10. Ahora, ¿por qué como creyentes sufrimos? O me va a decir que mi hermano Julián, por ejemplo, no ha sufrido en esta vida por causa del evangelio. Levante la manito si usted ha sufrido por causa del evangelio. Levante la manito todos los que han sufrido por causa del evangelio. Por supuesto, mis hermanos queridos. Hemos sido hasta vituperados. Pero Cristo Jesús dijo: bienaventurados. O sea, feliz sea usted 2 veces por ser vituperado por causa del evangelio. Y el que no ha sido vituperado y apenas está nuevecito en los caminos del Señor, prepárese. Prepárese porque lo van a vituperar, lo van a insultar, lo van a injuriar, lo van a meter en pleitos, en chismes, que es tan común, incluso en denominaciones que incluso se hacen llamar de sana doctrina. Lo van a meter en chismes, lo van a meter en pleitos, en tantas cosas negativas. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Debemos orar.
orar, promover, acuérdense, promover la conciliación entre hermanos y los que no son hermanos también. A paz hemos sido llamados, tenemos que nosotros pues ser conciliadores, pacificadores. Seguimos, mis hermanos queridos. ¿Por qué como creyentes sufrimos? Es una pregunta valiosa. Primero, bueno, debido al pecado personal. Aunque esto no implica que todos los problemas y circunstancias negativas sean el resultado del pecado. Ejemplo, lo que pasó con el viejo y amigo Job. Salmo 73 lo corrobora, Lucas 14 del 1 al 5, Nehemías 9, Hechos capítulo 5 versículo del 1 al 11. También para desarrollarnos y llegar a ser como Cristo. Por eso también sufrimos como creyentes. Hebreos 5:8 lo corrobora. Aún el Señor Jesús, hablando humanamente, tenía que ser maduro. Asimismo sus seguidores. Romanos capítulo 5 lo corrobora, versículos 3 y 4. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Antes que nada, quiero mandar un saludo y un abrazo grande a Marisol Mora aquí en New Jersey. Abrazo grande. En algún momento nos tomamos hasta un café. Ve, aquí estamos en New Jersey. Bueno, primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 también lo corrobora. Como punto número 3 tenemos, ¿por qué sufrimos, mi hermano querido? ¿Por qué? Bueno, para desarrollarnos un poderoso y efectivo testimonio. Mateo capítulo 5 lo corrobora, versículo del 10 al 12, y Juan capítulo 15, versículo del 18 al 22. Como último punto tenemos, como señal de los dolores de parto de la nueva era. Mateo capítulo 24, versículo 6 y Marcos 13, 8. Cuando el texto menciona, según el poder de Dios. Miren, ahí tenemos la frase en el original griego, que ya la hemos visto, por cierto. Kata dinamin theu. Denota que como creyentes no estamos solos en esta lucha en el evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 20 lo corrobora y Hebreos 13, 5. Dios es el que nos da el poder por medio de su palabra para no darnos por vencidos, para no colgar los guantes, como dicen en México, para no desanimarnos, como dicen en Argentina y en general. El día que ya no confiemos en Dios, ese será el día cuando nos avergoncemos de Él y perdamos la batalla contra el enemigo. Aunque muchos, óigalo bien, muchos desampararon al apóstol, él dice que Dios nunca lo hizo. Timoteo debía asumir los problemas causados por el testimonio fiel, haciéndolo en el poder, óigalo bien, haciéndolo en el poder único y exclusivo de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo amaba a Timoteo y le amonesta la fidelidad sin avergonzarse del evangelio, porque conocía las palabras del Señor cuando dijo, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 8, versículo 38 lo corrobora. Versículo 9 dice, óigalo bien, lo pongo en cámara 2. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes, óigalo bien, antes de los tiempos de los siglos? Esto no es conforme el hermano Julián se va comportando y Dios dice, ¿será que lo mando a llamar? Mi hermano, antes de la creación de todo, ya Dios tenía su plan. Ya Dios sabe de toda la masa a quienes iba a escoger. Y eso no es por mérito propio, ni siquiera hemos nacido nosotros. Si alguien no entiende lo que estoy mencionando, Romanos capítulo 9, léase todo el capítulo, entre otros textos, para que pueda tener más o menos una referencia. Pero lo que hace el Señor, o el llamamiento que hace el Señor para cada uno de los cristianos, antes de que lleguen a ser cristianos, no es por mérito humano, no es porque le pusieron la mano aquí encima en la cabeza a la hermana Jenny Perdomo. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador, te recibo, amén, amén. No es porque repite una oración,
No es porque al hermano Julián coge un poquito de aceite y le ponga así, te voy a poner un poquito de aceite aquí en la frente para que seas un cristiano ahora. No, no es por obra humana, no es por mérito humano. Tito capítulo 3, 5 lo corrobora, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, segunda de Timoteo, lo estamos viendo, capítulo 1, versículos 8 y 9. No es por mérito humano, no es por nuestras propias fuerzas. Es Dios quien hace misericordia con quien quiera tener misericordia. El tema es que nosotros pues vivimos en este presente constante, ¿no? Pero para Dios, nuestro futuro, ya para Él es pasado. Porque Él es atemporal, Él está fuera de la línea de tiempo. Y Él sabe a quién tenía que escoger. Nada de qué jactarnos. Absolutamente nada, mis hermanos queridos. Todo lo que viene, todo ese conocimiento teológico, no viene porque, ay, es que el hermano el hermano es muy inteligente. No, mis hermanos queridos, todo eso viene. Acuérdense el hermano Pablo lo que dijo. Fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Él tenía toda la teología, él tenía un masterado, por así decirlo, si lo quiere comparar a este tiempo. Él tenía un doctorado. Pero sin embargo, todo eso lo tenía por basuras. Y hay gente que tristemente tiene todos estos títulos, apóstol, profeta, el reverendo, el ultra ungido, lo tiene como parte de su nombre, lo tiene como primer nombre. Siervos inútiles somos, dijo el Señor. Bueno, en fin. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Cuando el texto menciona a quien nos salvó y nos llamó. Ahí tenemos la frase, tou sos santos y más. Estos son dos participios aoristo unidos por la partícula griega kai, que significa y. El apóstol hace aquí una gran declaración sobre la salvación, arrancando para ello desde el origen de la determinación soberana de Dios que la establece. En Romanos capítulo 29 hasta el capítulo 30, por cierto, el llamado es antes que la salvación, refiriéndose a la soberanía de Dios o a la elección divina. Pero aquí el llamado se relaciona con el ministerio, o sea, llamado como llamamiento. Es el equivalente neotestamentario al lenguaje del pacto del Antiguo Testamento utilizado por Israel. Los creyentes en Jesús, óigalo bien, son el pueblo del pacto de Dios. Voy a repetir esto. Los creyentes en Cristo Jesús son el verdadero pueblo de Israel, parte del pacto de Dios. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación para nadie. Oiga, pero yo nací en Jerusalén. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que es el Mesías, el Señor? ¿Y Dios? No, la verdad es que solamente es un profeta, como dicen pues en otras religiones. Mi hermano, es sencillo. Los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación para nadie, así usted haya nacido en la mismísima Jerusalén. Porque el Señor Jesús no tiene algo étnico, físico, geográfico. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Y lo puede corroborar en el libro de Juan. Seguimos, sino la nueva Israel o la Israel espiritual, la novia de Cristo, que es la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia. La Biblia enseña que la salvación es de Dios, pues la determinación de salvar al pecador ocurrió en la eternidad pasada. Esto es antes de que la creación fuese hecha y por tanto antes que el hombre fuese creado y cayese en el pecado. Algunos consideran que la omnisciencia de Dios en el aspecto del conocimiento previo, el preconocimiento exigió que Dios proyectase la salvación, puesto que su criatura se había corrompido y era necesario restaurarla. Bueno, eso convierte a Dios en un simple adivino, que por saber las cosas que iban a ocurrir antes de que ocurrieran, tenía que atender a lo que iba a producirse, que en caso concreto del hombre caería en la tentación, se convertiría en pecador y su destino sería el de la condenación eterna. Miren, noten que en el versículo siguiente Jesucristo es llamado nuestro Salvador. A los dos se les atribuye esta descripción, pues Dios ideó la salvación y el Señor Jesucristo la llevó a cabo. Juan 3:16 lo corrobora, Romanos 5:8 y 1 de Juan 4:9. Así que la obra redentora consiste en que Jesús
diese su vida por el pecado del mundo, fue determinada conforme a las palabras del apóstol Pedro desde antes de la creación. El apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Recuerdan? Y de hecho muchos van a decir, Cristo no abolió la ley. Él dijo, no he venido a abolir la ley y los profetas. Claro, porque Él era el cumplimiento. Él nació bajo la ley judía. Él era el único varón aprobado por Dios para que pueda hacer el plan de redención. Ese sacrificio perfecto y único, como dice el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre. Entró del lugar santo, pasó al lugar santísimo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo aquí por la hermana presente, por la hermana Jenny Patricia, por mi hermano Julián, intercediendo también por mi hermano Víctor Macei, intercediendo por todos los cristianos. Oiga, pero yo he pecado, no me siento, pero también está intercediendo por ti. Tú has creído en el Señor y sigues creyendo en Él. En algún momento hemos de pecar y nos va a doler, pero fiel es Dios que no nos va a dejar en la miseria espiritual, caído, revolcándonos en el pecado. El mismo Espíritu Santo, el Paracletos, alguien que está contigo, ayudándote hombro a hombro y te va a levantar y va a producir en ti ese arrepentimiento. Vas a sentir dolor, en algunos casos hasta asco por tu pecado. Y también vamos a sentir dolor por las consecuencias del pecado, que en algunos casos es irreversible. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Esta verdad que hace rechinar los dientes a los humanistas, negando a Dios el derecho para hacer un acto de soberanía, determinándolo desde la eternidad. Recuerden Gálatas capítulo 4, si quieren lo apuntan, versículos 4 y 5. Ese es el texto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, etcétera, etcétera. Ese texto es lindo. Tristemente parecería que las sectas judaizantes no tienen o no disponen en su Biblia del libro de Gálatas, ni el libro de Romanos, tristemente. Bueno, estos andan buscando una lógica a la ilógica divina y procuran hacer creer que el nacimiento de Cristo ocurrió porque las circunstancias temporales eran las mejores. De otro modo, como el tiempo era bueno, Dios envió a su Hijo. Bueno, imagínense. Ojo al detalle. Cuando el texto menciona con llamamiento santo, ahí tenemos la frase griega klisei agia. Este llamamiento llama a la salvación eterna y es nombrado santo porque proviene de Dios, quien es santo 3 veces y porque se ha revelado en un mensaje santo. Él es el que llama a los hombres a salvación y los conduce a Cristo para que sean salvos. El Señor Jesús enseñó que nadie podía ir a Él si el Padre no le arrastra. En el original griego dice así: si el Padre no le trajere o le arrastra. El cubo es la palabra en el original griego. Si el Padre no lo atrajera o no lo arrastra hacia Él. Juan 6:44 lo corrobora. El apóstol enseña que en el proceso de salvación, el Padre llama a los pecadores. En la salvación intervienen siempre las 3 personas divinas, o los 3 seres divinos. Es decir, el Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que regenera. El mismo verbo griego para decir llamó se emplea en Romanos capítulo 8, versículo 30, capítulo 9, versículo 24, 1 Corintios 1:9, Gálatas 1:6, entre otros textos. Algunas versiones dicen nos llamó a una vida santa, pero la mayoría de las versiones con y no a, haciendo que Pablo se refiere a la invitación del evangelio y no al servicio o clase de vida al cual el cristiano es llamado. Miren, las dos ideas son bíblicas, pero la cuestión de cómo traducir el caso dativo en esta frase griega. Sin el llamamiento del Padre, óigalo bien, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito para el que fue hecha. Juan 6:44 lo corrobora. La palabra que aparece en este versículo es un verbo fuerte que se traduce en otros lugares como arrastrar. Esto indica no solo un llamamiento, sino una acción
impulsada y comprendida en Él. El llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia que implica también en Él la obra del Espíritu Santo, y a este llamamiento responde el hombre por medio de la fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 lo corrobora. El llamamiento puede ser respondido por la acción del Espíritu, que capacita en santificación, o sea, en separación de la condición de desobediencia a la obediencia, para que el hombre desobediente pueda obedecer y serle aplicado el beneficio de la obra redentora del Hijo de Dios. El Espíritu Santo, óigalo bien, santifica. Nos separa de esa condición propia de nuestra vieja naturaleza, para que en un acto de obediencia incondicional creamos y seamos salvos. En resumen, Dios nos ha librado de todos los males y nos ha puesto en posesión de la mayor de todas las bendiciones. Romanos capítulo 8 versículo 1 lo corrobora. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Hemos sido justificados ante el Padre mediante Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 3. Pero al salvarnos nos hizo receptores del llamamiento eficaz del evangelio, que siempre es un llamamiento santo. Porque no solamente revela la santidad de Dios, mis hermanos queridos, sino que es también un llamado claro a la santidad de vida, a una tarea santa y a una condición de santidad y virtud eterna. Segunda de Tesalonicenses lo corrobora, capítulo 1, versículo 11, Efesios 4:1, Filipenses 3:14. Dios bendiga al hermano, amigo y doctor Enuel Hernández. Abrazo grande a la distancia. La voluntad de Dios siempre ha sido para un pueblo hecho a su imagen, que refleje su imagen al mundo. Génesis 1:26 lo corrobora y versículo 27. Génesis 12:3 también lo corrobora, y Éxodo capítulo 19 versículo 5. La obra del Mesías ha restaurado la imagen divina perdida con la rebelión de Adán y Eva, pues nuestra meta es ser cada día, o parecernos cada día más a Cristo Jesús el Señor. Él es quien tiene la estatura del varón perfecto. Usted no puede compararse con Adolfo Hitler. Usted no puede compararse con ningún gobernante aquí abajo en esta tierra, porque vamos a ser quizás o igual de pecadores o quizás hasta peor. No se crea santo al compararse con cualquiera de estos personajes aquí abajo en la tierra. La estatura del varón perfecto. Nuestro referente tiene que ser siempre ¿quién? Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo Jesús, dice la Escritura, el autor y consumador de nuestra fe. En Él es que tenemos nosotros que tener la referencia. Y el día que mañana caigo y peco, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame a levantar. Quiero confesar mis pecados, quiero confesar este pecado. Esto no me deja dormir. Me estoy levantando a las 3 de la mañana, me levanto a las 4. Estoy afligido por este hijo que está desobediente. Estoy afligido por este trabajo que me está causando mucho malestar. Estoy afligido porque se dañó la producción de pan. No sé, se me ocurre, mi hermano Víctor. Estoy afligido por la producción de pan, qué sé yo. Estoy afligido porque el presidente de nuestro país actualmente está haciendo muchas cosas negativas, malas, lo que sea. Mi hermano querido, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, usted no está solo, usted no está sola. El Espíritu Santo es la promesa que Cristo Jesús dio. Él dijo: yo me voy, pero os dejo un consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce, pero le dijo a los apóstoles: pero ustedes sí lo conocen, porque moro en ustedes, y el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque esa es la promesa que Cristo Jesús nos hizo cuando estaba caminando en medio de nosotros, pecadores que somos. Cuando el texto menciona no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Miren, esa es la frase en el original griego: oukata ta erga imon ayakata idian protesin kai charin. Este era el punto central de la predicación paulina a los judaizantes en Hechos capítulo 15 y en Gálatas también. Los falsos maestros tenían una mentalidad judía de obrar con justicia. El rechazo de la justicia por obras es contrario a lo que el apóstol dice. Es decir, el hombre solo no puede hacer nada para que merezca la salvación, pero sí tiene que hacer y obedecer las obras que Dios ha mandado, pues al creer en Cristo Jesús,
hace de estas obras de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29 lo corrobora. Al arrepentirse, al bautizarse, hace lo que Dios manda que se haga. Hechos 2, 37 y versículo 38 lo corrobora. Hechos 10, 48 también. Ahora bien, mis hermanos queridos, en cuanto a su base jurídica y su glorioso motivo, este llamamiento y en general este acto de salvarnos fue no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, beneplácito y gracia. La salvación se produce a causa del propósito, o mejor dicho, en el original griego, prótesis, palabra griega para propósito, el cual es un sustantivo vinculado con el verbo protitimi, que significa preferencia, poner delante o proponer. Todo ello tiene que ver con la expresión temporal de un acto surgido de la soberanía y voluntad divinas. El conforme a nuestras obras solo podía acarrear la condenación, porque las obras miserables de los hombres y su estado de perdición no fue lo que condicionó a Dios para la salvación. Romanos 6:23 para corroborar. Él determinó salvarlos a causa de su propósito y no fue sugerida a Dios por absolutamente nadie, sino que nació una vez más de su beneplácito. La salvación del hombre descansa en el propósito divino que la estableció desde antes de la creación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 lo corrobora, versículo del 18 al 20. En su plan sabio, no arbitrario, ojo, cuidado, no arbitrario, fijo y definido, está basado en su gracia o favor soberano. Y si es por gracia, pues no puede ser por obras. Gracia, en virtud de su misma naturaleza, es algo que nos es dado y no puede ser ganado por nosotros, aunque es merecido en favor nuestro. La gracia precede a nuestras obras, porque idealmente ya éramos sus objetos antes que empezaran a transcurrir los tiempos. Así que el propósito de Dios subordina todo para el fin que Él mismo se propone. Romanos 9:11 lo corrobora. La economía de la salvación no tiene lugar cuando el hombre pecó, ni tampoco porque iba a pecar, sino que nace del propósito soberano de quien lo determina por propia voluntad, salvar al hombre que iba a ser creado. Esto siempre sin renunciar a la responsabilidad que nosotros los seres humanos tenemos con relación a ¿qué? Con relación a nuestros pecados. No le eche la culpa a Dios por los pecados. Ojo al detalle, mis hermanos queridos. Seguimos. Recuerden que para dejar esta consideración debemos recordar a la gracia capaz de salvar al más perdido de los hombres, que llama a todos a la fe, y la elección para salvación en la que está involucrado la determinación de Dios. No tratemos de reconciliar estas dos verdades por medios humanos. Hacerlo supondría forzar una a favor de la otra. Más bien, reconozcamos nuestra limitación en esto y aceptemos las verdades bíblicas en un acto de fe, reconociendo que las dos son verdades reveladas, teniendo en cuenta que la Biblia está dirigida a la fe del creyente y no a la lógica humana ilimitada del ser humano. No pueden separarse la voluntad y el carácter de Dios. Él ha actuado a favor de la humanidad caída pensando en sí mismo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. El evangelio refleja el corazón del Padre, las acciones amorosas del Hijo y el poder del Espíritu Santo. La salvación fue idea de Dios, su iniciativa y provisión. Cuando el texto menciona, nos concedió este favor, óigalo bien, en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Tenemos la frase en el original griego, tin doteisan imin en Cristo lisou pro choron aionoin. El evangelio, mis hermanos queridos, no fue el plan B que tuvo Dios. Siempre ha sido el plan de Dios para redimir al hombre hecho a su imagen y para tener comunión con él. Así como Génesis 3 narra la rebelión humana,
También presenta el plan y la promesa de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15 lo corrobora. Romanos 16, versículo 25 y 26. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta Efesios capítulo 3, versículo 13. Dios propuso salvar al hombre a base de su propia gracia. Mi hermano querido, por cierto, alguien va a preguntar, ¿y qué es gracia? ¿Usted cómo se gana la gracia? Mi hermano, gracia es regalo, óigalo bien, regalo inmerecido. Mi hermano Víctor Macei de pronto dice, bueno, aquí tengo un hijo mío, ¿no verdad?, que sacó malas notas, pero yo quería darle una bicicleta. El hermano Víctor Macei, si le da la gana, no le da la bicicleta, no está en su obligación, pero a pesar de que su hijo, por decir que sacó malas notas, se portó rebelde, malo, lo que sea, o no cumplió con los estándares que mi hermano Víctor Macei tenía o ejercía dentro del hogar, a pesar de eso, él, por gracia, regalo inmerecido, le da esa bicicleta. Claro, yo lo sé. Cuidado, me van a hacer un video, me van a decir, no puedes comparar la gracia de Dios con una simple bicicleta. Por favor, dejemos la religiosidad. Estoy tratando de ilustrar la idea. Seguimos, mis hermanos queridos. Gracia, regalo inmerecido. Bueno, por ser de gracia, la salvación es don de Dios. Es gratuita. Tito 2, versículo 11 lo corrobora. El hombre no la puede comprar o merecer. Por eso Pablo dice que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de la eternidad, o literalmente antes de los tiempos de los siglos. La gracia se depositó antes de la creación en la segunda persona divina que la administra en el tiempo para la salvación a todo aquel que crea. El primer hombre salvo en la historia humana lo fue por gracia, mediante la fe, como lo han sido todos los restantes, y lo será el último antes de los cielos nuevos y la tierra nueva. Versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. El término, ahí tenemos epifanei. Epifanei. Es más, le voy a mencionar lo que dice ahí en el versículo 10. En el griego dice, faneroteisan, denin diatis epifaneias. El término epifanei se refiere aquí a la primera venida de Cristo. Pero en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y en Tito 2:13, la misma palabra se relaciona con la segunda venida. Este fue el medio por el cual esa gracia fue manifestada. Con referencia a la primera venida de Jesús, la histórica, aparece como sustantivo aquí, en forma de verbo, en Tito 2:11 y en Tito 3:4. Esta palabra griega también se emplea con referencia a la segunda venida, y Primera de Tesalonicenses lo corrobora, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 15, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Santiago 5, 7, Segunda de Pedro 3, 4 también lo corrobora. Dicha palabra griega sí quiere decir presencia, lo contrario de ausencia, pero con referencia a la presencia de uno que viene. La idea es de advenimiento o de llegada. Filipenses 2:12 lo corrobora, 2 de Corintios 7:6 y 2 de Tesalonicenses 2:9. Óigalo bien, la encarnación, cuidado, no estoy diciendo reencarnación, la encarnación del verbo no trae, y digo el verbo con V mayúscula, no con V minúscula, por si acaso. Ya saben quién es el verbo encarnado, pues, ¿no? Juan 1:1, ya ustedes saben, ¿no? Bueno, la encarnación del verbo no trae nada nuevo, simplemente pone de manifiesto lo que procede desde la eternidad, la gracia y sus efectos, lo que realmente era el misterio que había estado oculto desde los siglos. Colosenses 1:26 lo corrobora. Tampoco fue algo sorpresivo. La gracia se manifiesta en Jesús, nuestro Salvador, para cuyo advenimiento Dios lo anunció por medio, desde la caída del primer hombre hasta el nacimiento, por medio de profecías, preparando a los hombres para recibir el gran don de la misericordia. Tito capítulo 1, versículo 2. La manifestación del Señor Jesús es una referencia a la primera de ellas en el mundo.
Lucas 1:79 para corroborar. Los testigos de Jehová, los cuales sabemos que son una secta, que niegan la segunda venida visible de Cristo Jesús, insisten en traducir la palabra epifanía o manifestación y parucía como presencia. Evitan las palabras aparición y advenimiento o venida. Ellos lo evitan porque son una secta. Pero el contexto de los pasajes hace manifiesto que la palabra o las palabras aparición y venida son las indicadas al tratarse el pasaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Que las dos palabras epifanías y parucía se emplean con referencia al mismo evento es evidente donde las dos palabras griegas aparecen en la misma frase del mismo versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 para corroborar. Esa gracia de Dios había estado escondida desde antes de la fundación del mundo y solo podía ser discernida en forma oscura en la antigua, vamos por así decirlo, para los amigos dispensacionalistas que les encanta hablar de dispensacionalismo y dispensaciones. En la antigua dispensación, vamos a llamarlo así para hacerlo amigable, pero ahora ha sido revelada o manifestada. Mis hermanos, no solamente judíos estaban considerados para vivir por la eternidad por Cristo Jesús, también gentiles. Ahí entra el hermano Víctor Macei, ahí entra mi hermana Jenny Perdomo. Yo no nací en Israel, sin embargo, yo nací en Ecuador, sin embargo, me siento bendecido de ser, óigalo bien, más allá de ser ciudadano ecuatoriano, ser ciudadano del reino de los cielos. Cuando el texto menciona a nuestro Salvador, Cristo Jesús, miren, es la frase tou sotiros imon Christou lisou. Noten que el título Salvador es el mismo título para Yahweh en el Antiguo Testamento. Salmo 106, versículo 21 lo corrobora. Isaías 43:3, capítulo 63:8 y Oseas 13:4. En el Nuevo Testamento se le atribuye al Mesías como Dios. Lucas 2:11 lo corrobora. Juan 4:42, Juan 13:23, Efesios 5:23 y Filipenses 3:20. Pero solo en las cartas pastorales se usan ambos títulos con el mismo significado para Dios el Padre y Dios el Hijo. Cuando el texto menciona a quien destruyó la muerte, ahí tenemos esa frase catargizantos, men ton tanaton, o viene de tanatos. El término catargeo era una de las palabras favoritas de nuestro hermano Pablo. Pero tiene una gama de campo semántico muy amplio. La muerte no quedó eliminada porque persiste, pero le ha sido sacada la eficacia definitiva. Esto es, fue hecha ineficaz para el creyente. Jesús en su obra dejó la muerte reducida a impotencia para todo aquel que cree. Así que el verbo catargeo denota hacer ineficaz, abolir, anular o derogar. Su raíz etimológica proviene de argos, que significa inactivo, ocioso, inútil, inoperante, entre otros textos. Como les dije, mis hermanos queridos anteriormente, esta palabra puede traducirse con muy distintos significados, pero el principal es el que hace algo inútil o sin valor, inoperante, sin poder, pero no necesariamente inexistente, destruido o aniquilado. Por lo tanto, la muerte es ineficaz para el creyente. Mi hermano Víctor Macei, ¿usted le tiene miedo a morir si el día de mañana usted va caminando por la calle y algo le pasa? Vea, ¿usted tiene miedo a morir, mi hermano Víctor Macei? ¿Qué opina? Sea usted bienvenido. Puede habilitar su micrófono. Hasta eso toma un poquito de café. Bienvenido. Salud, mi hermano David, con buen cafecito, qué rico. Hermano, durante una temporada, sí, tuvimos, mientras conocimos, mi esposa y yo, temor de morir y no saber qué pasaría después, porque uno en su espíritu, bueno, difunto como está, en el espíritu, sabe que hay algo más. Pero mira que al ser llamados por el Señor, al ser rescatados, redimidos por Él, ese temor se fue disipando, se fue disipando. No, no te digo en mi caso personal, fue una cosa que hoy lo tenía, mañana no, pero se fue disipando conforme fui conociendo y no existe. Es algo muy particular de cualquier hijo de Dios. No tenemos ese temor, no existe.
Claro, porque sabemos dónde vamos a abrir nuestros ojos después de este plano terrenal. ¿A dónde vamos a abrir los ojos? O sea, triste es que uno, pues, aparentemente diga ser cristiano, pero resulta que nunca fue regenerado en su vida. Y de repente abre sus ojos en un lugar así como que, esto como que no me parece conocido. Diga, ¿y qué es este fuego extraño? Y se queda así como que no. Imagínense, eso es otro tema. Pero el cristiano sabe en quién ha creído, sabe en quién deposita su fe, sabe en quién puede contar en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, incluso hasta en los momentos de felicidad. A usted le pasa algo lindo, vea, agradezca al Dios de la gloria. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Por lo tanto, la muerte es ineficaz para el creyente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55 menciona este texto. Imagínense que le quiten los colmillos a una serpiente venenosa. No muere, pero queda ineficaz para envenenar. Así también la muerte ha perdido el mordiente para quien está en Cristo Jesús. Aleluya. En la obra del Señor Jesús se produce una liberación real mientras el pecador está sujeto permanentemente por temor a la muerte. Ese temor es un sentimiento de culpabilidad que surge en la propia conciencia del no regenerado y que le hace temer a la muerte. Este sentimiento produce esclavos y no libres. Por ese temor harían cosas que de otro modo no las hubieran hecho. Cristo pudo vencer la muerte con poder por medio de su resurrección y Él ha entrado al cielo y nos ha preparado lugar para nosotros. Hebreos 6:20 lo corrobora y Juan 14, versículo 1 al 2. De hecho, está preparando moradas para el hermano Julián también. Aleluya, bendito sea el Señor. Es cierto que en esta vida, mis hermanos queridos, estamos sujetos a la muerte física, pero no moriremos eternamente porque ese enemigo fue derrotado o deshecho. Hebreos 9:27 lo corrobora, Juan 11:25, 1 Corintios 15:26, Juan 11:26, Juan capítulo 8, versículos 51 y 52. Ahora, como creyentes en Cristo, la muerte física viene siendo una bendición. Una puerta a la vida eterna. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice 1 Corintios 3:22 y lo corrobora Juan 16:11. La muerte física perdió su maldición y se convirtió en ganancia cuando la acción salvadora del Señor Jesús la abolió y dejó sin efecto a la muerte y sacó a la luz la vida y la incorruptibilidad. Filipenses capítulo 1 lo corrobora, versículos 21 y 23. Cuando el texto menciona y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, tenemos la frase en el original griego, fotisantos de son kai aftarsian. Miren, el término vida se usa de distintas formas en las cartas pastorales y puede significar la vida eterna, como lo vemos en 1 Timoteo 1:16, capítulo 6, versículo 12 y Tito 1:2. También la vida verdadera, como lo vemos en 1 Timoteo 6:19. La vida presente también y la era venidera. 1 Timoteo 4:8. También la promesa de vida en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:1 lo corrobora. La vida e inmortalidad también por medio de Cristo, como lo dice 1 Timoteo 1:10. Miren, noten los dos términos que se relacionan y han sido utilizados para expresar lo que nunca se termina, la vida de la nueva era. Esta resurrección, mis hermanos queridos, entre los muertos espirituales nos permite gozar de una nueva vida en Cristo que nos regenera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mi hermano, cuando usted pasa de esa muerte espiritual a la vida, cuando usted está ya en la presencia del Señor, no estoy diciendo la presencia, pues no, sino que cuando usted ya está en comunión con el Señor, usted disfruta, pues. Ya sabe que allá la eternidad está asegurada con Cristo Jesús. Pero va desde aquí abajo, pues teniendo comunión con Él. Desde aquí abajo usted va participando del cuerpo de Cristo. La novia, que es la iglesia. Aleluya. Seguimos. No es solo una vinculación en esperanza con la vida y la inmortalidad, sino que ya es experimental, puesto que con Jesús estamos, óigalo bien, sentados en los lugares celestiales.
Ya estamos sentados en los lugares celestiales. Es más, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aleluya. Cuando el texto menciona mediante el evangelio, tenemos la frase en el original griego diatou evangelio. El término griego originalmente significaba una recompensa por traer buenas nuevas. Pero dentro del cristianismo llegó a usarse de manera exclusiva para el mensaje de perdón y aceptación por medio de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección del Señor Jesús. La vida y la inmortalidad es el núcleo del evangelio. Nadie puede sentir vergüenza de un mensaje que tiene una oferta de gracia de esta dimensión. Y esa es la razón por la que el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Juan 3:16 hasta el versículo 36 lo corrobora. Y Romanos capítulo 1 versículo 16. Por cierto, mi hermano Julián, para los que se están reuniendo allá en Altagracia, me enteré que ustedes están viendo la carta magna del evangelio, el libro de Romanos. Qué bello, qué libro para más. Oiga, yo la primera vez que leí el libro de Romanos, yo honestamente no lo entendía, porque andaba con los adventistas del séptimo día. Cuando ya leo el libro de Romanos, desde la perspectiva cristiana, bíblica, histórica, mi hermano, hasta las lágrimas me rodaban. Yo decía, Dios mío, pero si está tan clarito. Claro, es que no es lo mismo que lea una persona no siendo regenerada que lea el mismo texto una persona ya siendo regenerada. Una persona no regenerada en su corazón va a leer la Biblia como que fuera el periódico de ayer. Hay que orar por los que todavía no conocen el evangelio, mis hermanos. Hay que orar. El mensaje del evangelio ilumina esta realidad que antes era un misterio para el hombre. Por medio del evangelio predicado, el hombre puede asirse del efecto de lo que el sacrificio de Cristo efectuó en esa cruz hace más de 2000 años. Tal es el glorioso evangelio por el cual Pablo estaba dispuesto a sufrir, y por eso recordó a Timoteo que debía acompañarlo a sufrir por ese evangelio. Esa vida y esa incorrupción están reservadas en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 al 9 lo corrobora. Versículo 11 dice, del cual yo fui constituido predicador. Óigalo bien, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Cuando el texto menciona de este evangelio he sido yo constituido o designado, ahí tenemos en el original griego eis o etetin ego. Este es un indicativo auristo pasivo porque Pablo afirma los dones otorgados por Dios y las tareas relacionadas con el evangelio. El verbo titimi, que significa poner, colocar o asignar, expresa la condición del apóstol que no buscó la posición que ocupa en la iglesia por voluntad propia, sino por determinación divina, mis hermanos queridos. El llamamiento es un llamamiento divino. No existe la ordenación pastoral así como que a dedo o así como que, oye, Julián, tú eres mi amigazo y tú tienes un terreno allá, yo te voy a hacer pastor y para que ahí nos repartimos las ofrendas, el PayPal. Eso no es así. El llamamiento es divino. No es que uno se autoproclama pastor, profeta, apóstol, todas esas cosas. No, mis hermanos, no. Tristemente están haciendo negocio el evangelio. Acuérdense de esta noche, de esta transmisión, hoy, marzo 20 del año 2026, 8 y 8 de la noche, hora New Jersey. El evangelio, tristemente, lo están comercializando, lo están traficando, están armando iglesias. Empezaron virtualmente, luego lo hicieron física, pero lo hicieron de una manera, pero así como, tú eres mi amigazo, yo te ordeno, mi hermano, las cosas del Señor son con respeto, con reverencia. Pero bueno, Dios la bendiga, mi hermana Rubí, abrazo grande a la distancia. Algunas versiones de la Biblia dicen fue puesto, mientras que otras versiones dicen fui designado, fui nombrado, Dios hizo de mí, dicen otras versiones. He sido yo hecho, en otras versiones todavía. No hay nada de referencia aquí a la ceremonia eclesiástica de ordenar, según la práctica de iglesias. Ojo al detalle.
Ojo al detalle. Lo que pasa es que ahora lo hacen por tema pues de organizacional, vamos a llamarlo así. Fue para este glorioso evangelio que Pablo fue puesto predicador, apóstol y maestro. Recuerden, mis hermanos, que en la multitud de consejos hay sabiduría de Dios. Pero hablo de la multitud de consejos, hablo de ancianos, ¿no? No estoy hablando de multitud de consejos de personas no cristianas, por si acaso. Por si alguien quiere tocar el tema del ordenamiento pastoral o a pastor. Cuando el texto menciona heraldo, ahí tenemos la palabra griega kirix. Esto no es tanto un don como una tarea, pues la predicación nunca se presenta como un don, sino en cierto sentido, es un aspecto vital de todos los dones del liderazgo, donde todo lo involucrado es proclamación. Efesios 4:11 lo corrobora. Este es un sustantivo que deriva del verbo keruso, con doble S, keruso, con K y doble S, keruso, que significa proclamar o también significa anunciar públicamente. Este llegó a ser utilizado técnicamente para referirse a la predicación apostólica, o sea, el querigma, especialmente tal como aparece expuesto en los sermones de Pedro y Pablo en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo había sido establecido por el Señor como heraldo de un mensaje divino que le había sido encomendado. Este mensaje no procedía de hombres ni le fue enseñado por hombre alguno, sino que le conocía por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. No, óigalo bien, no se trataba de presentar el concepto paulino de salvación, sino de dar el único evangelio que tiene a Cristo como contenido. Gálatas 1:3 lo corrobora. Por lo tanto, el apóstol como heraldo debe anunciar y proclamar en voz alta ese evangelio, más como el apóstol debe decir y hacer solamente lo que le ha sido ordenado decir y hacer. Y como maestro debe impartir instrucción cuidadosa en las cosas pertenecientes a la salvación y a la gloria de Dios, y debe amonestar para que sigan la fe y la obediencia. Para esa triple tarea evangélica, Pablo ha sido designado o comisionado divinamente. El Cristo glorioso venía a ser la esperanza de gloria de los hombres. Todas las verdades del evangelio están desarrolladas por el apóstol en su predicación y en sus escritos, pero todo cuanto proclamaba, por el modo de que se valiera para hacerlo, es la revelación de Jesús mismo. De manera que él verdaderamente un heraldo de Cristo, porque se limitaba a proclamar el mensaje que le había sido encomendado para predicar. Recuerden, mis hermanos queridos, que no es que Pablo se inventó doctrina. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el texto menciona y apóstol, ahí tenemos kai apostolos. Este término viene de la palabra griega que significa enviado, o sea, apostelo. Jesús escogió a 12 de sus discípulos para que le acompañaran de manera especial y los llamó apóstoles. Lucas 6:13 para corroborar. La forma del verbo se aplica con frecuencia al Señor Jesús como enviado del Padre, como dice Mateo 10:40, Marcos 9:37, Lucas 9:48, Juan 4:34 y Juan 5:24, entre otros textos. En las fuentes judías el término era usado para alguien enviado como representante oficial de otro, similar a un embajador. El término tiene el especial significado de autoridad. Era utilizado para aquellos que conocieron a Cristo durante su vida física y ministerio, como lo corrobora Hechos 1, versículo 21 al 26. El apóstol Pablo dice que también vio al Señor durante su visión y llamamiento en el camino a Damasco. Acuérdense que cayó en tierra. Hechos capítulo 9 lo corrobora. El término llegó a ser usado para el don permanente dentro de la iglesia. 1 Corintios 12:28 lo corrobora y Efesios 4:11. La función de ellos nunca se especifica, aunque podría ser sembrar nuevas iglesias en otros lugares o un liderazgo regional, pero siempre predicando la palabra del Señor, el evangelio. Hechos 14:4 lo corrobora, Hechos 18:5, 1 Corintios 4:9, Gálatas 1:19 y Filipenses 2:25. Desde ese ministerio formulaba el evangelio que él mismo y otros predicaban. Era un don fundante dado para establecer el fundamento de la fe en unión con los profetas. Efesios 2:20 lo corrobora. Cuando el texto menciona kai didaskalos y maestro, kai didaskalos, este se establece como un don espiritual en Hechos 13:1, Romanos 12, versículos 6 y 7, 1 Corintios 12:28 y Santiago 3.
cuando se aplica como un don separado, puede referirse al entrenamiento de nuevos conversos. Pero cuando va unido al pastor, puede referirse al entrenamiento doctrinal de los nuevos creyentes. Como apóstol, formula la fe. Como heraldo, proclama el evangelio de la gracia. Y como maestro, enseña a los creyentes en todo aquello que Jesús había mandado a enseñar. Mateo 28:20 lo corrobora. Así que con el uso del término maestro, se da un énfasis al proceso de hacer llegar la verdad a las personas, lo cual es enseñar. El evangelio, mis hermanos queridos, se enseña y no solamente se lo predica. No solamente también se lo predica, sino que también se lo vive. Los que hacen mutuamente exclusivos los términos evangelio y doctrina, juntamente con las acciones de predicar y enseñar, pero sobre todo de vivirlo. Último versículo de esta noche, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo conoció personalmente el precio del liderazgo espiritual y padecía el humillante encarcelamiento y esperaba la muerte de parte de los paganos. Según de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 12 lo corrobora, capítulo 6, versículo del 3 al 10 y capítulo 11, versículo 24 al 28. Dios bendiga a la hermana Liliana Pérez. Abrazo grande a la distancia. A este conjunto de adversidades les engloba en el pronombre neutro plural tafta, que significa estas cosas. O sea, todo cuando estaba padeciendo su prisión en Roma y la sentencia de su juicio. A esto es llamado el creyente y el diablo se encargará de ello, pues el conflicto está entre él y Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 lo corrobora, versículos 20 y 21 y Apocalipsis 17, 14. Cristo Jesús nos dejó el ejemplo de sufrir injustamente para que le sigamos. No solamente sufrió injustamente con paciencia, sino que todo lo hizo para el bien de los otros. Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 para corroborar. El apóstol había exhortado a Timoteo para que en medio de las dificultades en que debía enfrentar su ministerio no se avergonzase del evangelio. Aquí le da el ejemplo personal suyo. Para Pablo era glorioso padecer por causa del evangelio y nunca alteró el mensaje que predicaba para evitar padecimientos, simplemente cediendo a las demandas de los que enseñaban para salvación. Había que circuncidarse y guardar la ley. Hubiese evitado gran parte del sufrimiento en su ministerio, ¿no les parece? Gálatas capítulo 6 versículo 12 para corroborar. Cuando el texto menciona, pero no me avergüenzo, al o epaischinon. Esto se relaciona con la exhortación de Pablo a Timoteo en los versículos 8 y 16. Los problemas de Pablo, en cierto sentido, evidencian su éxito en la proclamación del evangelio. Gálatas capítulo 6, versículo 17. A los santos en Roma les recordó que él no se avergonzaba del evangelio de Cristo porque era y sigue siendo el poder de Dios para salvación. Pero el apóstol Pablo también sabía que había serias consecuencias de avergonzarse de Cristo. Romanos 1:16 lo corrobora y Marcos 8:38. Para él era motivo de gloria padecer por causa de fidelidad al Señor, porque sabía en quién había creído. Él conocía bien a Jesucristo, por tanto, no era vergonzoso sufrir por el Señor Jesús. Pablo tenía una percepción clara del amor personal que Cristo había tenido por él. La muerte en la cruz, aunque universal, es decir, una operación de salvación extendible a todos, para él era algo personal. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. Si el Señor Jesús no se avergonzó de Pablo, tampoco podía hacerlo él, con quien había muerto por él. El servicio del apóstol era la consecuencia de presentar su vida sin limitación alguna, movido por las misericordias de Dios. Romanos 12:1 lo corrobora. Cuando el texto menciona porque sé en quién he creído, noten que el énfasis está en la relación personal, no en la circunstancia.
La expresión he creído es un indicativo perfecto pasivo que indica literalmente he sido convencido. Y se refiere a la confianza de Pablo en y de Dios, aún en medio de la persecución y el encarcelamiento que experimentó. Al decir porque, el apóstol introduce la razón de sufrir por Cristo, pero sin vergüenza. Había puesto toda la confianza en Cristo Jesús, quien deshizo la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9 para corroborar. El apóstol usa un verbo que expresa la idea de estar convencido. Había experimentado el poder de Dios para guardar. Por consiguiente, no solo sabía que era poderoso, sino que estaba persuadido, convencido de que realmente lo era. Antes de la cruz el Señor se presentaba como el siervo que había venido para servir. Ningún atractivo había en él porque los hombres lo considerasen como lo que verdaderamente era, el Verbo encarnado, Dios con nosotros. El Señor dijo a los suyos que había venido para servir y no para ser servido. Como siervo, su comida es que hiciese la voluntad de quien le había enviado y acabase su obra. Juan 4:34 lo corrobora. Cuando el texto menciona tiene poder para guardar mi depósito. La frase poderoso es una expresión descriptiva de Dios. Romanos 16:25 lo corrobora, Efesios 3:20 y Judas 24. Dios no solamente es poderoso, sino que está dispuesto a proteger nuestra profesión de fe en Cristo y nuestro fiel estilo de vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 4 y 5 lo corrobora. La salvación es iniciada por Dios, producida y consumada por Él. Pablo estaba muy seguro de que Cristo era y es poderoso para guardar su depósito para aquel día. La palabra depósito viene del griego parateke, lo cual denota aquello que se confía a alguien. Hay diferentes interpretaciones en relación con esta frase. Para algunos se trata de guardar el evangelio que Pablo había recibido como depósito. Esto estaría en consonancia con la exhortación que da Timoteo para que guardase el depósito que había recibido. Lo que Pablo había confiado al Señor fue su salvación, la vida eterna, pero más que nada el evangelio. Él sabía que al final de su carrera le esperaría una corona de vida y de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 lo corrobora. Los creyentes hemos depositado, óigalo bien mi hermano querido, hemos depositado nuestra esperanza en Cristo Jesús de un día poder recibir la vida eterna y estar en el cielo con Él por la eternidad. El depósito no lo tiene que guardar Pablo como si fuese un tesoro que se le entregó para que custodiase, sino que lo guarda Cristo. Es Cristo Jesús quien guarda nuestra vida. Es Cristo Jesús quien está atento de qué le sucede al hermano Víctor Macei, qué le sucede a la hermana Rubí. Es el Señor Jesús que está atento de cada paso, de cada palpitación del corazón de mi hermano Julián Bruno. Él está atento de cada situación positiva o negativa que le pasa a mi hermana Jennifer Patricia. Es Cristo Jesús quien está atento de las necesidades de mi hermano Birlet Mena, que se acaba de conectar. Abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda allá en Centroamérica. Te llevamos en el corazón, mi hermano Birlet. Pablo se refirió antes a una vida de inmortalidad recibida al creer y esa vida se posee, pero se hará completa o realidad en el día de la glorificación del que había creído. Este es guardado para disfrutar de toda la herencia de Dios reservada para él. Primera de Pedro 1:4 para corroborar. Así que si Dios es poderoso para guardar su depósito y Dios no miente, entonces es enteramente sabio sufrir como predicador del evangelio. Y habiendo sido comisionado para ello por el Señor mismo, como lo dice Tito 1:2. Entonces, ¿a qué se refiere la frase mi depósito? ¿Es el depósito de Pablo? ¿Que él había confiado en Cristo es el depósito que Pablo había recibido de Cristo? La misma frase griega, mi depósito, aparece en el versículo 14 y en primera de Timoteo 6:20. En esos dos pasajes el depósito es obviamente el mensaje del evangelio. Aleluya. Algunos comentaristas creen que también en este pasaje se hace referencia al evangelio, que Dios lo guardará aún después de la muerte de Pablo. Es decir, la obra de evangelismo no sufriría gran pérdida con la muerte de Pablo en Roma.
El apóstol sabía que lo más feliz para él era partir de esta vida porque sabía que iba a estar con Cristo Jesús. Filipenses 1:21 hasta el 23 lo corrobora. No hay inquietud producida por la inseguridad, sino que el depósito de nuestra vida está en las manos de quien dijo que ninguna de sus ovejas perecería jamás. Juan 10:28 lo corrobora y aseguraba que el Señor lo resucitaría a todas en el día postrero, como dice Juan 6:40. Cuando el texto menciona, óigalo bien, aquel día. Es la frase en el original griego eis ekeinintin imeran. Miren, este es un modismo veterotestamentario para referirse al día final. El Antiguo Testamento revela claramente una intervención de Dios en la historia de la humanidad. Sin embargo, por la revelación progresiva del Nuevo Testamento, los creyentes ahora, una vez más, ahora sabemos que hay dos venidas, es decir, la encarnación, leer Juan capítulo 1 para mejor entendimiento, y la segunda venida. La New American Standard Bible dice retenga. La New King James Version dice sostenga. La New Revised Standard Version dice sostenga. Otras versiones de la Biblia dicen mantenga o mantenga firme. Este término hecho es lo tradicional yo tengo, que cuenta con un amplio campo semántico. La forma es un imperativo presente e indica que Timoteo debe continuar sosteniendo la verdad apostólica que Pablo le traspasó. Noten que no es cuestión de tiempo, que Dios guardará el depósito hasta aquel día, sino de que lo guardará para aquel día, o con referencia a aquel día en la cual Dios pagará a cada uno conforme sean sus obras, como dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 y Apocalipsis 14:13. Aquel día es el de la segunda venida corporal y visible de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 28 lo corrobora. Así, con esa plena confianza en el Dios poderoso, el apóstol Pablo podía sufrir reproche por la causa de Cristo, pues viene un día de juicio final, como dice Hechos 17:31. Ese será el día de recompensas. 1 Corintios 3:13 lo corrobora y 2 de Tesalonicenses 1:1. La Biblia habla del tribunal de Cristo, en donde será examinada la obra y el servicio que cada uno haya hecho, de lo que el creyente tiene que dar cuentas. 2 de Corintios 5:10. Cada uno de los salvos hemos sido comprados por Dios a precio caro. Hemos sido comprados con sangre, con la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo, Cristo Jesús, el cual está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los cristianos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 lo corrobora. Por esta causa hemos dejado de permanecer al mundo para convertirnos en siervos de Dios. Romanos 6:18 lo corrobora. Ahora, para terminar, por esta causa hemos dejado de permanecer al mundo, mis hermanos queridos, una vez más. Y la evidencia de la verdadera conversión tiene que ver con el servicio, tiene que ver con nuestras acciones en el día a día ante los demás. Primera de Tesalonicenses lo corrobora, capítulo 1, versículo 9. Por tanto, esta es una responsabilidad para el tiempo de la vida de santificación, como lo dice Romanos 6:22. El apóstol está seguro de que había peleado la buena batalla y había guardado la fe, por tanto, solo esperaba la corona de justicia que el juez justo le va a dar en aquel día. Hermanos, hasta aquí el estudio del día de hoy. Vamos a dar pasos a las preguntas y respuestas. Preguntas sencillas, mis hermanos queridos, porque hoy es viernes. No nos tocó que sea día jueves. No sé qué le parece mi hermano Víctor Macei. ¿Qué le parece? Primera pregunta. Acorde a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Conforme a nuestras obras y conforme a que hemos sido buenas personas? ¿O cómo fue? ¿O por qué mismo nos llamó? ¿O será que Él ya vio en nosotros que íbamos a ser buenas personas? Que íbamos a golpearnos el pecho todos los días, todos los domingos, sobre todo por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cómo es eso? ¿Por qué nos llamó Dios? Cuénteme, mi hermano querido. Sea usted bienvenido. Bueno, está muy claro, como dice el versículo 9, que no conforme a nuestras obras, ni buenas ni malas. O sea, no fue por ninguna causa que usted dijera o yo, que su merced y yo dijéramos,
pensáramos, hiciéramos, no, por ninguna razón de esas. La razón estuvo en su propio propósito, en su propio querer, en su propia y santa y perfecta voluntad. Porque no lo entendemos. Yo no entiendo cómo el Señor me llamó a mí. No lo entiendo cómo me perdonó. No sé. ¿Me lo merecía? No me lo merecía. Y tal vez ninguno de los que estemos conectados y ninguno de los que esté viendo esta transmisión, este contenido. Pero sí por su gracia, sí por el amor a Él mismo, sí porque ese fue el propósito de poder entregar a su Hijo a cambio de los que Él quiso. Amén. Amén, amén. Wow, sí. Mi hermano, si usted no sabe por qué lo ha llamado el Señor, imagínese a mí. Yo no sé tampoco por qué el Señor me ha llamado. No lo entiendo, no lo sé. No lo sé. Oiga, ¿no le parece que es una... O sea, imagínese si usted supiera, si todos supiera, si el mundo entero supiera a dónde verdaderamente merecíamos ir al final de todos estos tiempos. Verdaderamente la gente caería de rodillas, De temblaría rodillas. las piernas. O sea, no es una razón para caer de rodillas y decir, gracias Señor, pero tengo una duda. ¿Qué viste en mí? No voy a cuestionar, solo quiero saber qué viste en mí. Por favor. Algún día nos ha de dar esa respuesta. Maravilloso mi hermano Víctor Mancey. Mi hermano Julián, Dios me lo bendiga. Saludos a toda esa gente linda allá en Altagracia, Argentina. ¿Te quiere Muchas escuchar mi gracias. palabra? Radiosalvación.com.ar. Sencillito. 24 horas al día usted escucha el mensaje. Va en el camión, va trabajando, vaya escuchando Radio Salvación. Vea, y por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Ahí está el hermano. Si usted quiere, llámelo al hermano. Vea, hermano, vea, aquí yo quiero colaborarle con un micrófono. Lo que sea, eso ya es voluntad de cada quien, mi hermano. Nadie está, ya usted sabe. Bueno, mi hermano Julián, recuerde que el enfoque de este estudio es que no nos avergonzamos del poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos de testificar de Cristo Jesús. No nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Ahora, yo le hago una pregunta, porque tiene que haberle pasado. Usted predica la palabra en ese lado de Argentina y a miles de personas le ha predicado, incluso hasta desconocido. De hecho, a desconocido también le predica. ¿Por qué usted considera que en la mayoría de las denominaciones de corte carismáticos tienen mucho avivamiento, entre comillas, pero en un momento clave, en donde se debe testificar de Cristo, simplemente se quedan callados? ¿Qué opina usted, mi hermano? Bienvenido. Dios le bendiga una vez más a todos. Es muy probable que no hayan tenido un encuentro con ese Cristo, ¿sí? O sea, que dio su vida en la cruz del Calvario. Porque por ahí, porque simplemente se ha escuchado lo que uno quiere escuchar, ¿sí? Se ha predicado, se ha sentido lo que uno quiere sentir. Y ese yo que está ahí latiendo todavía no ha muerto. Por lo cual uno entiende que Cristo o el espíritu ese que dice que mora dentro suyo, no debe ser el de Dios, ¿no? Claro, porque como habíamos visto, hasta los demonios creen en Cristo Jesús. Creen y tiemblan. La diferencia con la raza humana en general es que ellos tiemblan. Ellos tiemblan porque saben que el Señor es real. Y saben también que están derrotados. La victoria está dada. O sea, Satanás está derrotado. Lo que pasa, nosotros los cristianos, pues ya sabemos, no estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, etcétera, 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 de una manera posicional, vamos a llamarlo así. Pero todo esto se va a consumar cuando ya nuestro Señor, nuestro Salvador nos recoja y nos vayamos con Él por la eternidad y se conforme lo que en Apocalipsis se conoce como la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la composición de todos los cristianos con el hecho mismo de estar con el Señor, viviendo por la eternidad. Pero ese es otro tema que no va a entrar en tema escatológico. Pero así Claro. mismo, mi hermano querido, sí, y hay mucho emocionalismo, mi hermano, ¿cierto? Mucho emocionalismo, y como que no le da mucha importancia al estudio de las escrituras. Es triste, es terrible. Tiene que haberle pasado allá en algún momento personas porque dicen, no, que la mucha letra te mata, Julián. Cuando nos dedicamos a estudiar, empezamos a estudiar, del cual todavía
no hemos estudiado mucho, porque recién hace 4 o 5 años que empezamos a estudiar el Evangelio, ¿sí? Al poquito tiempo ya estamos cometiendo un error con esa frase célebre: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Literal fue así. De los cientos, podríamos ver que éramos cientos, hoy quedamos un puñadito. Bueno, muchos son los llamados, como dice la Escritura, pero pocos los escogidos. Así mismo, mi hermano querido. Muchas gracias por su participación. Saludos a toda esa gente linda allá en Altagracia. Mi hermana Rubí, ¿cómo ha pasado? Qué bueno volverla a ver. Una pregunta cortita y clave. ¿A quién fue encomendado Pablo a predicarles de Cristo? ¿A los judíos o a los fariseos o a los saduceos? ¿A quién? Cuéntenos, mi hermana querida. Bienvenida. Buenas tardes, hermanos. A los gentiles, hermano, a los gentiles le fue hecho el llamado por nuestro Señor Jesús, y ese encuentro para él fue tan impactante que cambió toda su manera de pensar y el resto de su vida. Maravilloso. Y eso que dice la hermana es clave. Eso es bíblico. Porque tristemente en algunas denominaciones judaizantes, sobre todo las más estrictas, vamos a llamar así, o las más herejes, como son raíces hebreas, tiene que haber escuchado esa denominación, raíces hebreas, ellos dicen que Pablo solamente era un cualquiera, que realmente el evangelio solamente era para los judíos. Ellos desconocen el verdadero contexto de qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Se les acabó toda esa particularidad, por así decirlo, a los judíos en aquel entonces y todo el sistema religioso, que solo ellos podían predicar la palabra de Dios. No, acuérdense que se le aparecieron como lenguas de fuego repartidos a cada uno de ellos, medos, pardos, elamitas, árabes, etcétera, etcétera. Hablaban todos en sus propias lenguas. ¿Pero qué hablaban? Kia, raba, soya, ramas. No, nada de eso. Nada de galimatías, nada de lenguaje inventado. Ellos hablaban las maravillas de Dios en el propio lenguaje de los que estaban de visita, de los árabes que estaban de visita, de los medos que estaban de visita, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede hablar? Es más o menos como que, a ver, imagínense que ahora decimos, Jesus Christ is the Lord. En inglés, Jesucristo es el Señor. Jesus Christ en alemán, etcétera, etcétera. Pero no es que se inventaban un idioma que tristemente, pues en el movimiento carismático han tergiversado los dones del Espíritu Santo, que eso es otro tema que no vamos a entrar en detalle. Muchas gracias, mi hermana. Mi hermana Jenny, ya que está ahí, mi hermana, bienvenida. Usted se avergüenza del poder de Dios para salvación, el cual es el Evangelio. Cuénteme, mi hermana. Abrazo grande a toda esa gente linda en Colombia. Bueno, buenas noches. Claro que no. Claro que no me avergüenzo. No me importa la reacción hoy, no me importa la reacción que tengan los demás frente a lo que yo puedo hablar de Jesús, frente a lo que yo puedo testificar de Jesús, porque para mí ha sido lo más importante y lo más bonito que he podido tener en mi vida. Ha sido la única esperanza de vida, el saber que Jesús es mi Salvador. Amén, amén. Y es finalmente quien guarda no solamente su persona, sino también su familia y nuestras familias. Entonces, imagínense, cómo no estar agradecido. Aun cuando, es más, desde el mismo momento en que uno se levanta, ya es un milagro. Ya fue la pura misericordia de Dios que nos levantemos respirando. Imagínense. Y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, tenemos el privilegio todavía de compartir la carta magna, el Evangelio. Bueno, la carta magna del libro de Romanos, pero ustedes me entienden. De compartir el Evangelio. Todavía tenemos el privilegio. Todavía no ha sido prohibido en nuestros países. Todavía. No se ha prohibido todavía el predicar el Evangelio. Tristemente, hay hermanos, mire que digo hermanos, que están en otras partes, en Medio Oriente, que están siendo masacrados
están siendo torturados. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 1 versículo 8? Y me seréis testigos. La palabra ahí en el original griego, martus, de ahí viene de mártires. Me seréis testigos. O sea, Cristo Jesús les estaba dando un adelanto, les estaba profetizando. A ustedes los van a arrastrar, les van a dar chicharrón por causa del evangelio. Los prendían como antorchas vivas en los coliseos, en los jardines, ya ustedes saben, el emperador, los leones, cómo se los devoraba a todos los cristianos. Ellas, bueno, ya abracémonos aquí. Ellos morían abrazados y devorados por los leones. Y tristemente, paralelamente, así como unos sufrimos por causa del evangelio, que chisme es cosquilla, para otros que sufrimos de verdad, no por chisme, y que sufrimos de verdad. Pero por otro lado, está el evangelio, entre comillas, adulterado, del buenismo. Dios es bueno, Dios lo va a salvar hasta Maradona. Dios lo va a salvar hasta Judas Iscariote. Arranca nomás en tu Biblia, arranca Juan capítulo 17, versículo 12. Arranca nomás eso. No, es que no, eso no quiso decir. Caramba, Juan se equivocó. Juan está exagerando. Dios es demasiado bueno que va a salvar a todos. No, mis hermanos queridos, no es así. Pero bueno, damos gracias al Señor por este estudio. Rogamos al Señor que nos veamos en la próxima transmisión. Óigalo bien, si el Señor lo permite. Vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Abrazo grande a la hermana allá en Buenos Aires, Argentina. En algún momento voy a comer ese asado. Pero bueno, bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, se ha predicado tu palabra. Gracias por permitirnos este espacio. Gracias porque estamos utilizando la tecnología, todo lo que tenga que ver con la fibra óptica, inteligencia artificial, nuestro tiempo, nuestro pensamiento, todo para el servicio y la obra del evangelio. Porque yo tampoco me avergüenzo del evangelio, pues es poder de salvación. Es poder de Dios para salvación. Yo no pierdo esperanza al compartirle el mensaje a muchas de las personas a las cuales estoy llevando el mensaje. En algunos casos sí, es verdad, se han reído, otros dicen, tú creyendo en esas cosas, no te creo. Tú eres muy inteligente como para andar con esas cosas. ¿Y quién te ha dicho que la Biblia no tiene errores? Y tantas cosas, y ya usted sabe, Padre, todos los argumentos falácicos que le tiran en contra del Evangelio o de su palabra. Sin embargo, nosotros no convencemos de pecado. Nosotros, a los que nos compete llevar el mensaje. Pues quien se encarga de realmente preparar esos corazones, de abrir ese corazón y permitir que caiga la semilla y germine, es tu Santo Espíritu. Damos gracias por los hermanos aquí presentes. Damos gracias también al Espíritu Santo que los ha estado preparando aquí a ellos. Gracias, Padre Santo, por eso. Te rogamos, cuida a sus familias, cuida a la familia de mis hermanos. Tú conoces sus necesidades. Acompáñanos esta noche para tener un sueño placentero y podernos levantar con energías para poder llevar tu mensaje nuevamente a todo el que más podamos. En el nombre de Cristo Jesús el Señor, nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión, pero óigalo bien, mis hermanos queridos, si el Señor, óigalo bien, si al Señor le place. Bendiciones, honest.